Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. La televisión italiana se ha convertido en el escenario de una revelación que trasciende la simple crónica de farándula, ofreciéndonos una inmersión profunda en el alma de un actor que ha redefinido el concepto de celebridad global. Hablamos de la conversación sin filtros que Can Yaman sostuvo con la icónica Mara Venier en el programa Domenica In, un encuentro que desnudó los sacrificios y la solitaria metamorfosis detrás del ídolo de masas. El estudio de la RAI fue testigo de una avalancha de fervor, pero lo que realmente resonó fue la confesión íntima de un hombre que, a sus 35 años, admite haber pagado un precio altísimo por la libertad de elegir su destino. Al entrar, Can mostró una nueva aura, una mezcla de madurez estoica y un cansancio noble que dista de la imagen jovial de sus comedias románticas. Italia, para él, es un segundo hogar tan apasionado como abrumador, un país que lo adoptó y al que ahora le rinde tributo con un papel que es un verdadero calvario personal autoimpuesto, Sandokan. La preparación para encarnar al tigre de Malasia fue una reclusión espartana. No fue una simple rutina de gimnasio, sino un aislamiento total del mundo, una desconexión radical del teléfono, el borrado de sus redes sociales y una pérdida de 10 kilos para desprenderse del galán musculoso y transformarse en un pirata ágil y sufrido. Confiesa con una humildad que desarma que se sintió física y anímicamente destrozado en varios momentos, pasando de 94 a 84 kilos. Esta entrega obsesiva, que lo obligó a vivir como un monje guerrero bailando coreografías de lucha hasta la extenuación, revela que detrás del llamado dios griego por Mara, late un trabajador implacable que no deja su arte al azar. El actor demostró que su camino hacia la cumbre es una obra de intelecto tanto como de físico. El pasado, curiosamente, ofrece la clave para entender su disciplina. Mara Venier, con su habilidad única, desenterró la faceta de Can Yaman como un completo nerd, un estudiante brillante y becado del Liceo Italiano de Estambul, cuyo cerebro le abrió puertas mucho antes que su físico. Su vida estaba destinada a la gris seguridad de una oficina de abogados, trabajando para prestigiosas firmas de consultoría, rodeado de códigos y leyes. El destino, sin embargo, o quizás esa inextinguible sed de riesgo, lo empujó a dejarlo todo. Resulta irónico que el hombre que estudió jurisprudencia para impartir juicios sea ahora juzgado y observado por millones de personas cada día. La estricta educación y la disciplina forjada en la competición por becas internacionales contra miles de estudiantes son, según sus propias palabras, las herramientas que ahora aplica para la construcción de personajes y la memorización de guiones. Él no ve la extenuante jornada laboral de 16 horas en la televisión turca como una queja, sino como la forja de su carácter de poliédrico artista. Pero esta adoración global tiene un reverso melancólico, la soledad de la fama. Can admite que, si bien recibe toneladas literales de chocolate y un amor inmenso de sus seguidoras, ha perdido la libertad de ser invisible. No puede caminar tranquilo, y la espontaneidad de la vida ha sido reemplazada por una armadura que, aunque necesaria, pesa. A sus 35 años, se siente como si hubiera vivido varias vidas. La vida privada sigue siendo un terreno vedado. Con la elegancia de un seductor experimentado, confiesa que cocina solo en casa y que su vida amorosa es un misterio que prefiere guardar. Hubo un momento de tensión ligera cuando Mara tocó el tema de su coprotagonista en Sandokan, la actriz Alana Bloor, y él, casi a la defensiva, pero con total compostura, se apresuró a aclarar que es una joven profesional y que no hay lugar para rumores románticos en el set. Ha aprendido la lección. Cualquier chispa se convierte en un incendio mediático. Su miedo a las preguntas personales era tan palpable que Mara tuvo que tranquilizarlo, asegurándole que no indagaría en su corazón. Lo que define a Can Yaman ahora es el riesgo calculado. Dejar la seguridad de la abogacía por la incertidumbre de la interpretación fue un salto al vacío alimentado por su ambición de reinventarse. El éxito internacional no lo ha aplacado, sino que ha avivado su sed de cambio, lo que nos lleva a la gran noticia de su futuro inminente, España.
Ha soltado la bomba de que su próximo proyecto es una serie en tierras españolas, y que ha estado perfeccionando el idioma con la misma seriedad que aplicó al italiano. Su meta es ser un actor camaleónico, un ciudadano del mundo que aborrece la monotonía. Quiere conquistar al público español en su propio idioma, sumergirse en la cultura, rehusando ser solo el chico guapo que habla inglés en el set. El momento más conmovedor de la entrevista se produjo al final, cuando no pudo contener las lágrimas al ver un clip de Sandokan y al escuchar el aplauso sincero del público italiano. Se emocionó al recordar que al principio, algunos medios turcos, movidos por la envidia, sugirieron que él había pagado a sus seguidores en Italia. Verle negar esto con dolor revela la genuinidad de su conexión con el país. Su regreso a la RAI con Sandokan es un acto de amor y gratitud hacia la audiencia que le abrió los brazos, demostrando que no es un simple producto de marketing, sino un hombre sensible que ha luchado contra sus demonios y contra el prejuicio de ser demasiado guapo para ser tomado en serio. Su sueño de estudiar jurisprudencia en Italia no se cumplió en su momento, pero la vida le ha regalado una segunda oportunidad mucho más gloriosa. El actor que tocó fondo para convertirse en el tigre de Malasia se prepara ahora para rugir en español, dejando claro que el éxito es una reinvención constante, usando el pasado disciplinado como cimiento para un futuro sin ataduras. Nos promete que Sandokan es un viaje épico que espejea su propia vida, una lucha incansable por la libertad, la lealtad y el renacimiento artístico. Y es precisamente ese renacimiento lo que lo impulsa ahora a cruzar nuevas fronteras. Mientras hablaba con Mara, se adivinaba en su mirada una mezcla de vértigo y entusiasmo, como si el horizonte español fuese un desafío capaz de renovar su espíritu después de años de exigencia física y emocional. Khan dejó entrever que el proyecto que lo llevará a España no será una simple participación decorativa, sino un papel complejo, cargado de matices, que le permitirá demostrar que su talento va mucho más allá del magnetismo visual. Quiere enfrentarse a directores exigentes, a guiones que le hagan replantearse todo, y a un público que, según él, tiene una sensibilidad única para reconocer la autenticidad. Durante la charla, también confesó que esta nueva etapa le obliga a reconstruirse desde cero, perfeccionar el acento, absorber la idiosincrasia local y, sobre todo, romper con las expectativas que lo persiguen desde hace años. Dice que no busca agradar, sino crecer. Quiere ser un actor libre, capaz de viajar entre culturas sin perder su esencia. Y mientras hablaba, uno podía sentir que España representa para él una especie de nuevo hogar emocional, un territorio donde probarse, equivocarse y volver a levantarse con la misma fiereza con la que Sandokan empuña su machete.